¿Qué sentirían si, en su 30º cumpleaños, en lugar de un pastel o el cálido abrazo de su esposo, una extraña apareciera de repente para entregarles los papeles del divorcio? Se les rompería el corazón, ¿verdad? Bien. Antes de sumergirnos en la historia de Valentina, una narración que sacudirá sus emociones y está llena de lecciones de vida, ¿qué tal si pasamos lista? En la sección de comentarios de abajo escriban su nombre, la ciudad donde viven y la palabra presente. Y no olviden darle a los botones de me gusta y suscribirse. ¿Están listos para ver con qué clase Valentina devuelve el golpe a su dolor? Entonces, comencemos la historia. Las manecillas del reloj en la pared del lujoso salón parecían moverse con una lentitud inusual. El tic-tac del segundero resonaba excepcionalmente fuerte en el silencio de la enorme casa. Sobre la fría mesa de mármol del comedor, un pastel de chocolate adornado con cerezas rojas permanecía intacto. Las velas con forma de los números 3 y 0 ya habían sido encendidas, pero las mechas se acortaban cada vez más, y la cera derretida goteaba lentamente sobre la crema del pastel. Valentina estaba sentada en una silla del comedor, con la mirada perdida. Un camisón de seda de color teja envolvía su esbelta figura. Su rostro era hermoso incluso sin una gota de maquillaje, pero esa noche, sus ojos reflejaban un profundo agotamiento. Hoy era su 30º cumpleaños, una edad con un significado especial para una mujer. Se suponía que esta noche sería una pequeña y cálida celebración con su marido, Mateo. Mateo había prometido volver a casa temprano del trabajo. «Espérame, tengo una sorpresa para ti». Ese fue el mensaje de texto que su marido le había enviado esa tarde, pero ahora era casi medianoche. Ese mensaje había sido su último contacto. El teléfono de Mateo estaba apagado. Las docenas de llamadas que Valentina había hecho terminaban con la voz monótona y aburrida de una operadora. De repente, sonó el timbre de la puerta principal. Los ojos de Valentina brillaron por un instante. Se levantó de inmediato, se arregló ligeramente el pelo alborotado y caminó rápidamente hacia la puerta. Se sintió un poco aliviada al pensar que quizás el móvil de Mateo se había quedado sin batería o que había quedado atrapado en un atasco monumental y acababa de llegar. Valentina se preparó para recibir a su marido sin reproches, esbozando su mejor sonrisa. Aunque por dentro estaba furiosa, su mano giró la llave y tiró del pesado pomo. «Cariño, tú». Las palabras de Valentina se quedaron atrapadas en su garganta. La sonrisa que se había dibujado en sus labios se desvaneció lentamente, y su frente se arrugó en un gesto de confusión. Quien estaba allí no era Mateo. Frente a ella se encontraba una joven desconocida. Tendría unos 20 años. Un rostro hermoso con un maquillaje bastante espeso pero impecable. Llevaba un vestido de noche algo revelador que dejaba sus hombros al descubierto. Un fuerte olor a perfume asaltó la nariz de Valentina en cuanto la puerta se abrió de par en par. La mujer la escudriñó de pies a cabeza, como si estuviera tasando una mercancía. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios rojos. Una sonrisa de desprecio. «¿Es usted Valentina Gascón?», preguntó la mujer sin rodeos. Su voz era melosa pero afilada. Un mal presentimiento se apoderó del pecho de Valentina, pero se esforzó por mantener la compostura y se irguió. «Sí, soy yo. Pero, disculpe, ¿quién es usted para venir a estas horas de la noche?». La mujer soltó una risita. Una risa que no sonaba nada amable. No respondió a la pregunta de Valentina. Extendió su delgada y larga mano derecha y le ofreció un sobre marrón grueso que había estado sosteniendo. «Soy Aitana», respondió brevemente, acercando el sobre al pecho de Valentina, como forzándola a cogerlo. «Esta noche solo soy una mensajera. Tengo algo importante que entregarle». Valentina cogió el sobre con vacilación. Sus manos temblaban ligeramente al sentir la textura del papel. En el anverso no había remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía que conocía muy bien. Era la letra de Mateo. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina, con la voz empezando a quebrarse. Aitana dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Como si fuera a revelar un secreto de estado, acercó su rostro al oído de Valentina. Su perfume se mezclaba con un vago olor a alcohol y tabaco, haciéndose aún más intenso. «Son los papeles del divorcio», susurró Aitana. Lentamente, pero cada una de sus palabras golpeó el corazón de Valentina como un martillo. «Ya están firmados por él. Usted solo tiene que poner su firma». Valentina se quedó helada. El mundo pareció detenerse. Papeles de divorcio en su cumpleaños. De su marido que esa misma tarde le había prometido una sorpresa. Aitana se echó hacia atrás. Miró a Valentina con ojos de satisfacción, deleitándose con la expresión de shock en el rostro de la esposa legítima. Mateo no podía venir él mismo. Estaba demasiado cansado, continuó Aitana con una voz que fingía preocupación. Pero sus ojos brillaban de triunfo.
Se quedó profundamente dormido en mi apartamento. Pobrecito. Parece que lidiar con usted todo este tiempo lo ha agotado mucho. Aquellas palabras fueron como puñales. Se quedó profundamente dormido en mi apartamento. La frase resonaba en la cabeza de Valentina. Se imaginó a Mateo, el hombre con el que había estado desde que no tenía nada, durmiendo plácidamente en la cama de otra mujer. Mientras tanto, ella, como una idiota, lo esperaba en casa. La idea le revolvió el estómago. Pero Valentina no era de las que montan una escena histérica delante del enemigo. Respiró hondo, reprimiendo con todas sus fuerzas la tormenta que se agitaba en su pecho. Apretó el sobre marrón con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Su rostro, antes lleno de conmoción, se transformó lentamente en una máscara inexpresiva, fría como el hielo. Valentina miró fijamente a los ojos de Aitana. No hubo lágrimas, ni gritos, ni insultos. El silencio de Valentina hizo que la sonrisa triunfante del rostro de Aitana vacilara ligeramente. Aitana esperaba un drama. Quería que Valentina le tirara del pelo o se arrodillara llorando y suplicando. Así podría sentirse superior. Pero Valentina simplemente permaneció en silencio. «Gracias por la entrega», dijo finalmente Valentina. Su voz era tranquila, tan tranquila que resultaba inquietante. «Que tenga un buen regreso a casa». Sin esperar la respuesta de Aitana, Valentina dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe. ¡Zas! El sonido de la puerta al cerrarse las separó. Valentina se apoyó contra la fría madera. Las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse en pie. No se derrumbaría. Al menos, no ahora. Con los ojos vacíos, volvió a mirar el sobre marrón que tenía en las manos. Valentina regresó tambaleándose al comedor. Las velas con el número 30 sobre el pastel estaban casi consumidas. La llama parpadeaba débilmente sobre la última mecha, luchando por no apagarse. Valentina dejó el sobre del divorcio junto a su tarta de cumpleaños. El regalo de cumpleaños más doloroso que había recibido en su vida. Miró la pequeña llama. La cara de Mateo y la de su siempre exigente suegra pasaron por su mente. Todo este tiempo, ella había guardado silencio, había cedido, se había sacrificado, y esta era su recompensa. Inclinó la cabeza, acercando su rostro a las velas. «Feliz cumpleaños, Valentina», se susurró a sí misma. Soplo. Las llamas se extinguieron, y una fina columna de humo se elevó, llevándose consigo sus ingenuas esperanzas de un matrimonio feliz. La habitación quedó sumida en una oscuridad total, con Valentina sentada sola en un silencio escalofriante. Pero en esa oscuridad, una nueva determinación comenzó a arder. Una determinación mucho más ardiente que la llama de las velas. Si querían una separación, Valentina se la daría gustosamente, pero no se iría con las manos vacías. Les haría comprender el verdadero significado de la pérdida. Los primeros rayos de sol de la mañana se colaron por las gruesas cortinas del dormitorio, despertando a Valentina. Se despertó sola en un lado de la amplia cama. El otro lado estaba pulcro, frío, vacío. El olor de Mateo que aún quedaba en la almohada se desvanecía lentamente, reemplazado por la amarga realidad que asaltaba su memoria en cuanto recuperaba la plena conciencia. El sobre marrón. Aitana. Los papeles del divorcio. Valentina no lloró al despertar. Parecía que las lágrimas se le habían secado la noche anterior. Se levantó de la cama con movimientos tranquilos, como si hoy fuera un día cualquiera. Caminó hacia el tocador y se miró en el espejo. Su rostro estaba un poco pálido, con tenues ojeras bajo los ojos, pero su mirada era afilada. Ya no era la mujer que esperaba ansiosamente la noche anterior. Mientras tanto, en un apartamento en el centro de la ciudad, Mateo acababa de despertarse. Tanteó la mesita de noche en busca de su móvil. Lo primero que hizo no fue mirar la hora, sino las notificaciones. Frunció el ceño con extrañeza. La pantalla del móvil estaba limpia. Ni docenas de llamadas perdidas de Valentina, ni mensajes de texto largos llenos de ira, insultos o súplicas de perdón. «¡Qué raro!», murmuró Mateo en voz baja. Normalmente, si se retrasaba una hora sin avisar, Valentina lo acosaría con mensajes preocupados. Mateo se encogió de hombros y sonrió con desdén. El shock debe haber sido tremendo. Seguramente estará en algún rincón llorando, abrazada a nuestras fotos de boda. La idea le infló el ego. Se sentía el centro del universo de su esposa, deseado por todas. Volvió a dejar el móvil y se arrebujó en las sábanas. Decidió dejar que Valentina sufriera un poco más y volvió a dormirse. De vuelta en la lujosa casa que ahora se sentía vacía, Valentina ya estaba lista. Llevaba un impecable traje de chaqueta. Se dirigió a un pequeño despacho en un rincón del salón.
Sobre el escritorio había una carpeta azul que contenía el borrador de la propuesta para un gran proyecto de construcción de un puente. Era el proyecto más importante en el que la empresa de Mateo había estado trabajando durante los últimos 5 años. Este era su secreto. Mateo era la cara de la empresa, el hombre con don de gentes, hábil para engatusar a los clientes. Pero el cerebro detrás de cada estrategia, cada cálculo presupuestario preciso, cada análisis de riesgo agudo, era Valentina. Era ella quien revisaba el trabajo de Mateo cada noche, corrigiendo errores de cálculo fatales y estructurando el flujo de las presentaciones para que Mateo pareciera brillante ante la junta directiva. La mano de Valentina se extendió hacia la carpeta azul. Hoy era el día de la presentación final. Normalmente, Valentina se habría levantado a las 5 de la mañana para hacer las últimas revisiones, asegurarse de que todo estuviera perfecto, y luego insertar pequeñas notas con los puntos clave para que Mateo los memorizara en el coche. Mateo dependía totalmente de las correcciones mágicas de Valentina, pero esa mañana, Valentina se limitó a mirar la carpeta. Vio varias páginas con notas adhesivas amarillas que marcaban los errores de cálculo del equipo de Mateo. Errores que, si no se corregían, le costarían a la empresa millones de euros. Valentina retiró la mano. Dejó la carpeta allí, cerrada, con todos los errores intactos. «Mucha suerte, Mateo», murmuró Valentina con frialdad, y salió de la habitación. Justo cuando Valentina iba a coger las llaves del coche, su móvil sonó en el bolso. El nombre suegra apareció claramente en la pantalla. Valentina suspiró profundamente antes de deslizar el dedo por el botón verde. «Sí, dígame», dijo Valentina secamente. La voz estridente de su suegra estalló inmediatamente al otro lado de la línea, sin saludos, sin preguntar cómo estaba. «Valentina, ¿qué clase de nuera eres? Acabo de hablar con Mateo y me ha dicho que anoche no fue a casa porque se sentía agobiado. ¿Qué le has hecho a mi hijo para que se sienta incómodo en su propia casa?» Valentina cerró los ojos por un momento. Mateo debía haber tergiversado los hechos para excusarse. Por supuesto, el precioso hijo de su madre nunca podía tener la culpa. «Mateo me dijo que necesitaba paz mental», continuó la suegra en tono sentencioso. «Una esposa debe saber cómo servir bien a su marido. No olvides tus deberes por estar siempre trabajando. Mira las consecuencias. Haces que tu marido busque consuelo fuera. Si tu matrimonio se rompe, será tu culpa por no saber cuidar de un hombre». Eran palabras que Valentina había escuchado a menudo, pero esa mañana sonaban diferentes. Antes, la habrían hecho sentir culpable y la habrían impulsado a esforzarse más. Ahora, sonaban como un mal chiste. La suegra no sabía que el consuelo fuera del que hablaba su hijo consistía en acostarse con otra mujer y enviarle los papeles del divorcio como regalo de cumpleaños. Valentina no tenía intención de defenderse. No servía de nada explicarle las cosas a alguien que no quería escuchar. «Sí, tiene razón. Lamento no haber sido una buena esposa», respondió Valentina brevemente. Su voz era tan calmada que su suegra al otro lado de la línea se quedó sin palabras por un momento, desconcertada por la falta de resistencia o llanto. «Bueno, solo llamaba para recordártelo. No avergüences a la familia, y cuida mejor de tu marido». La llamada se cortó abruptamente. Valentina bajó el móvil y se quedó mirando la pantalla ahora oscura. Su corazón se había enfriado por completo hacia esa familia. Guardó el teléfono en su bolso y salió de la casa. El aire fresco de la mañana la recibió, pero Valentina no se dirigía a la oficina donde trabajaba como consultora independiente. Se subió al coche, lo encendió y conectó su móvil al Bluetooth del vehículo. Pulsó el número 1 de marcación rápida. No era el número de Mateo, sino otro que había guardado para una emergencia que esperaba que nunca ocurriera. «Hola, buenos días, señora Gascón», se escuchó la voz grave de un hombre al otro lado de la línea. Era el abogado Rojas, el letrado de confianza de su difunto padre, y quien había estado gestionando los activos personales de Valentina. «Buenos días, abogado», respondió Valentina mientras giraba el volante, saliendo del jardín de la lujosa casa que pronto se convertiría en un recuerdo. «Siento molestarle tan temprano. ¿Tiene un momento hoy? Tengo unos documentos importantes que necesito firmar». «Por supuesto. ¿Se trata de alguna inversión o de bienes inmuebles?», preguntó el abogado Rojas. Valentina miró fijamente la carretera recta que se abría ante ella. Su mirada estaba concentrada, afilada, llena de determinación. «No, abogado. Es sobre mi estado civil. Quiero que prepare un borrador de contrademanda y que audite de nuevo todos los activos a mi nombre. Quiero dejarlo todo limpio. No quiero que ni una sola cuchara de mi propiedad quede en manos de otros». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de la voz profesional y comprensiva del abogado Rojas. «Entendido, señora Gascón.
La espero en mi despacho a las 10 de la mañana. Valentina colgó. Su coche se abría paso entre el tráfico de la ciudad. No había vuelta atrás. Mateo y su familia habían tocado los tambores de guerra de la manera más dolorosa, y Valentina iba a terminarla de la forma más elegante y letal. Ellos pensaban que ella era un parásito que vivía del éxito de Mateo. Pronto se darían cuenta de quién era el verdadero árbol que les daba sombra, y de lo que sucede cuando ese árbol es arrancado de raíz. El aire en el apartamento de Aitana esa mañana le sentaba diferente a Mateo. No olía a las infusiones que su madre siempre preparaba en casa, ni se oía el tecleo del portátil de Valentina desde el amanecer. Solo había una suave música de jazz sonando desde un altavoz Bluetooth y el aroma del café instantáneo que Aitana le había preparado. Mateo se estiró en el sofá de polipiel de Aitana. Bebió su café dulce y sonrió ampliamente. Se sentía como si se acabara de quitar un peso de 1 tonelada de encima. Se sentía soltero de nuevo, libre y, lo más importante, respetado. «Cariño, ¿te gusta el café?», preguntó Aitana, saliendo de la pequeña cocina con un plato de tostadas con los bordes quemados. Para Mateo, esa tostada quemada parecía mucho más apetitosa que los desayunos nutritivos y saludables que Valentina siempre le preparaba. «Está delicioso, Aitana. Realmente sabes lo que me gusta. En casa es todo. No comas esto. No bebas aquello. Todo controlado. Es un dolor de cabeza». Aitana se sentó en el reposabrazos del sofá y rodeó el cuello de Mateo con sus brazos de forma coqueta. «Oh, mi pobre rey. Un hombre tan increíble como tú no debería ser controlado, sino mimado. Esa mujer, Valentina, no sabe apreciar tener un marido tan exitoso como tú». Mateo hinchó el pecho con orgullo. Los halagos de Aitana eran como combustible para su ego, que se había visto mermado ante la inteligencia de Valentina. «Es verdad. ¿Quién se cree que es? ¿Quién paga todas las facturas? ¿Quién compró esta casa enorme?» «Yo, Aitana. El dinero que gané trabajando hasta el agotamiento, haciendo presentaciones por todas partes». Valentina solo se sienta en casa, fingiendo estar ocupada delante de su portátil, pensando que ella tiene todo el mérito. «No te preocupes, cariño», susurró Aitana al oído de Mateo. «Pronto terminaremos con los papeles del divorcio. Entonces podremos vivir felices. Tú, yo y la fortuna que tanto te ha costado ganar. Después, redecoraremos esa casa tan grande tuya. No me gustan los colores que tiene ahora. Son demasiado sosos. Por supuesto. ¿Qué no haría por ti? En cuanto Valentina haga las maletas y se vaya, podrás decorarla como quieras», prometió Mateo a la ligera, sin darse cuenta de que esa promesa estaba construida sobre una nube de fantasía. Miró su caro reloj y se preparó para ir a la oficina, lleno de la certeza de que el mundo estaba en sus manos. Mientras Mateo se deleitaba en su ilusión de poder, en un despacho climatizado en pleno Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid, reinaba una atmósfera completamente distinta. Silenciosa y seria, Valentina estaba sentada frente al abogado Rojas. Entre ellos había una pila de gruesos documentos legales, certificados e informes financieros. El abogado Rojas, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, pasaba las páginas meticulosamente, una por una. «Entonces, abogado, ¿cuál es mi situación?», preguntó Valentina. Su rostro estaba sereno, sin rastro de tristeza, solo la agudeza de una empresaria llevando a cabo una auditoría. El abogado Rojas cerró la última carpeta y se quitó las gafas. Miró a Valentina con una leve sonrisa de respeto. «Señora Gascón, me temo que su marido, el señor Mateo Herrero, y su abogado se llevarán una gran sorpresa». «¿A qué se refiere?». «Probablemente piensen que pueden reclamar la mitad del patrimonio familiar total en la división de bienes», explicó el abogado Rojas, señalando la pila de documentos. «Pero los datos dicen otra cosa. Veamos los hechos». El abogado Rojas cogió la escritura de la casa familiar. El lujoso chalet donde Valentina y Mateo habían vivido. Este chalet en La Moraleja, usted lo compró 3 meses antes de su matrimonio con la herencia que recibió de sus padres. Legalmente, esto es un bien privativo. El señor Herrero no tiene ni un 1% de derecho sobre esta propiedad. Valentina asintió en silencio. Recordaba ese momento perfectamente. Mateo acababa de empezar su carrera y no tenía ahorros. Así que fue Valentina quien compró la casa para que tuvieran un lugar decente donde vivir después de casarse. A continuación, la cartera de acciones e inversiones, continuó el abogado Rojas, abriendo el siguiente documento. La cuenta de inversión principal está registrada únicamente a su nombre. Los fondos que ingresaron en ella provinieron de sus bonus anuales como consultora y de los beneficios de sus inversiones personales. Aunque el señor Herrero le daba dinero para los gastos mensuales, los extractos bancarios muestran que el dinero procedente de él
Se gastó en su totalidad en los gastos corrientes del hogar, el lujoso estilo de vida del propio señor Herrero y las facturas médicas regulares de su madre. Valentina sonrió con amargura. Nunca había cuestionado quién pagaba qué. Mezcló sus finanzas para cubrir las carencias de su marido y que él no se sintiera inferior. Dejó que Mateo condujera un coche comprado con el dinero de ella, que llevara un reloj comprado a plazos con la tarjeta de crédito de ella. Valentina lo hizo para proteger el orgullo de su marido. Así que, en resumen, concluyó el abogado Rojas, si se divorciaran hoy, el señor Herrero saldría de este matrimonio, de hecho, solo con la ropa que lleva puesta, un coche de empresa que no es suyo, y lamento decirlo, una cuenta corriente personal con un saldo muy bajo. Ha habido retiradas de efectivo frecuentes. Valentina se reclinó en la silla mullida. Un largo suspiro escapó de sus labios. No un suspiro de alivio, sino de compasión mezclada con ironía. Mateo se creía un rey rico. Creía que estaba echando a una esposa parásita, pero sin saberlo, era Valentina quien había construido el reino en el que Mateo solo se había sentado temporalmente en el trono. Y ahora, era el propio Mateo quien pedía bajarse de ese trono. Mateo siempre dijo que quería ser libre, murmuró Valentina en voz baja, con la mirada perdida a través de los ventanales del rascacielos. Sentía que yo lo ataba al gestionar las finanzas. Pensaba que yo era tacaña. No sabía que yo lo gestionaba todo por su futuro. Pero si él ha elegido destruir por sí mismo la prisión que en realidad lo protegía, que así sea. Valentina volvió a mirar al abogado Rojas. Su mirada era ahora fría y decidida. Proceda con los trámites, abogado. No le diga nada sobre estos activos todavía. Deje que él y esa mujer vuelen alto en su fantasía. Deje que celebren su victoria vacía. ¿Está segura?, preguntó el abogado Rojas. Muy segura, respondió Valentina con firmeza. La caída desde una gran altura duele mucho más que caer cuando ya estás en el suelo. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que la fortuna por la que luchaban era solo una residencia temporal cuyo propietario ha venido a reclamar las llaves. Valentina concluyó la reunión con un apretón de manos. Salió del despacho del abogado Rojas con paso ligero. El escenario ya estaba dibujado en su mente. El arrogante Mateo, la codiciosa Aitana y la altiva suegra. Estaban celebrando una fiesta en un barco que se hundía, y Valentina acababa de marcharse con el único bote salvavidas. La atmósfera en el salón de la gran casa se sentía opresiva, no por el espacio, sino por la densidad de la ignorancia que envolvía a las personas que estaban dentro. Había pasado una semana desde aquella gris noche de cumpleaños, y Valentina seguía viviendo allí. Pero su espíritu ya no parecía habitar el lugar. Era solo un cuerpo esperando el momento adecuado para soltarlo todo. Esa tarde, el sonido del motor de un coche aparcando bruscamente en la entrada rompió la calma de la casa. Valentina, que estaba leyendo un libro en el sofá del salón, no se inmutó. Sabía quién había llegado. Los pesados pasos de Mateo se acercaron, pero esta vez venían acompañados por el sonido de unos tacones altos. La puerta principal se abrió de par en par, sin llamar. Mateo entró con aire arrogante, como un rey que regresa de una gran conquista. Detrás de él, pegada a su brazo, venía Aitana. La mujer llevaba un vestido corto de colores vivos que contrastaba con el ambiente elegante y sobrio de la casa. Sus ojos recorrían la habitación con avidez, mirando los muebles caros y la decoración de las paredes como si calculara su valor. «Hijo, ¿has venido?», se oyó la voz emocionada de la suegra desde la cocina. La mujer de mediana edad salió a toda prisa, con el rostro iluminado al ver que su amado hijo por fin aparecía. Pero sus pasos se detuvieron en seco al ver a la extraña mujer junto a su hijo. «Sí, mamá. Solo he venido a coger un traje y unos papeles que me dejé», respondió Mateo con indiferencia, sin sentir el más mínimo reparo en llevar a su amante ante su madre y su esposa. Dio una palmadita en el dorso de la mano de Aitana, que seguía aferrada a su brazo. «Te presento, mamá. Esta es Aitana. Ha estado cuidando de todas mis necesidades durante esta semana. No sé qué habría comido sin ella». Aitana, conociendo bien su papel, soltó inmediatamente el brazo de Mateo y se acercó a la suegra. Cogió la mano de la anciana con respeto y le dio 2 besos en las mejillas. «Hola, señora. Mateo me ha hablado muchísimo de usted. Me dijo que parecía muy joven, pero es aún más guapa en persona que en las fotos», dijo Aitana con una voz dulce y ensayada. Luego, le entregó un paquete que llevaba. «Le he traído unos pasteles de su confitería favorita. Mateo me dijo que le encanta merendar por la tarde». El rostro de la suegra, inicialmente desconcertado, se iluminó. Los halagos y los regalos eran las 2 formas más efectivas de ganársela. Aceptó el paquete encantada y miró a Aitana de arriba abajo con aprobación. «¡Ay, qué encanto! No solo eres guapa, sino también muy atenta». «Gracias, Aitana.
Es raro encontrar a jóvenes hoy en día que piensen en una vieja como yo, dijo la suegra, elevando deliberadamente el tono. Sus ojos lanzaron una mirada afilada a Valentina, que seguía sentada tranquilamente en el sofá, aparentemente indiferente al drama barato que se desarrollaba ante ella. Mira eso, Valentina, espetó la suegra con acidez. Así es como debe ser una esposa, como Aitana, dulce, cálida, y sabe cómo ganarse a su suegra. No como tú, que parece que le hablas a una pared, siempre trabajando y descuidando a tu marido. Con razón, Mateo no quiere estar en casa. Valentina cerró lentamente el libro. Levantó la vista y miró a las 3 personas que tenía delante. A Mateo, orgulloso de lo que creía que era una posesión disputada. A Aitana, sonriendo triunfante al pensar que había sido aceptada. Y a la suegra, satisfecha de haber conseguido herir a su nuera. Mateo carraspeó, intentando reafirmar su dominio. ¿Has oído, Valentina? Hasta mi madre sabe quién es sincera y quién no. No creas que siempre tienes la razón. Aitana me comprende. No es tan rígida como tú. Aitana se tapó la boca y soltó una risita, fingiendo timidez. Oh, Mateo, por favor. Solo intento hacer lo mejor para ti y para tu madre. Valentina se levantó lentamente. Su postura era erguida, elegante, e imponía respeto sin necesidad de decir una palabra dura. No estaba enfadada. Más bien, el último resquicio de respeto y quizás de afecto que le quedaba por Mateo y su madre se evaporó en ese instante. El espectáculo que tenía delante ya no era doloroso, sino patético. Estaba viendo a 3 personas cavando su propia tumba mientras reían y charlaban. ¡Que se diviertan!, dijo Valentina secamente. Su voz no tembló en absoluto. Miró a su suegra a los ojos, y luego desvió la mirada hacia Mateo. Hacen una pareja perfecta. Ambos carecen de vergüenza. Oye, cuida tus palabras, gritó Mateo con el rostro enrojecido. Pero Valentina ya se había dado la vuelta, y subía las escaleras hacia el 2.º piso, sin mirar atrás. Sus pasos resonaban con firmeza sobre el mármol, dejando abajo a los 3, que murmuraban quejas. Al llegar a su habitación, Valentina no lloró. Al contrario, se sintió increíblemente ligera. Su última duda se había disipado por completo. Abrió el cajón del tocador y sacó el sobre marrón que Aitana le había entregado una semana antes. Sacó la demanda de divorcio, ya firmada por Mateo. Valentina cogió un bolígrafo de tinta negra. Sin dudarlo, estampó su firma en la casilla de la esposa. El trazo de la tinta fue firme, sin interrupciones. Esa noche, en el silencio de una habitación, un matrimonio terminó oficialmente sobre el papel. Abajo, se oían las risas de Mateo, Aitana y la suegra, que celebraban su pequeña victoria disfrutando de los pasteles. No sabían que la firma de Valentina era el detonador de una bomba de relojería que acababa de activarse. Una bomba que haría estallar toda la falsa comodidad de la que ahora disfrutaban. Valentina volvió a guardar los documentos en el sobre. Lo dejó en el lugar más visible. A la mañana siguiente, esos papeles estarían en manos del abogado Rojas. Y después, el verdadero juego comenzaría. El largo pasillo del juzgado de familia estaba lleno de rostros sombríos, ojos hinchados de tanto llorar, caras enrojecidas por la ira contenida. Pero entre la gente que lidiaba con el final de una promesa sagrada, Valentina estaba sentada con una calma casi anormal. Llevaba una blusa de seda blanca y unos pantalones de traje negros de corte recto. Su pelo estaba recogido en un moño sencillo, revelando un cuello limpio sin joyas ostentosas. A su lado, el abogado Rojas revisaba unos documentos con aire relajado. En sus rostros no había ni rastro de ansiedad. Parecía que esperaban una reunión de negocios rutinaria, no un juicio de divorcio. Al otro lado del pasillo, Mateo estaba sentado inquieto. No paraba de mover la pierna. De vez en cuando, se aflojaba la corbata como si lo estuviera ahogando. A su lado no había un abogado de renombre, sino un joven empleado del departamento legal de su empresa, al que había obligado a acompañarle. La suegra estaba sentada junto a él, abanicándose sin parar con un pañuelo, a pesar de que la sala tenía aire acondicionado central. «Tienes que ser firme, Mateo», susurró la suegra, lanzando una mirada de desprecio a Valentina. «No le hagas caso si esa mujer dice algo raro sobre los bienes. No olvides lo duro que has trabajado. Ella no ha hecho más que holgazanear en casa». Mateo asintió, dándose ánimos. «Sí, mamá. No te preocupes. No dejaré que se lleve ni un céntimo de mi dinero». La puerta de la sala de mediación se abrió. Un funcionario los llamó por sus nombres. Mateo se levantó, sacando pecho como si intentara ponerse un escudo de arrogancia antes de entrar en la batalla. Esperaba resistencia. Estaba mentalmente preparado para que Valentina suplicara, llorara, o, al menos,
exigiera una complicada división de bienes para impedir el divorcio. Pero lo que sucedió dentro de la pequeña sala de 4 por 4 metros superó por completo las expectativas de Mateo. Ante el mediador, Valentina no habló mucho. Cuando el mediador preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, Valentina esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza con firmeza. Ninguna, señoría. Mi decisión es firme. Deseo una separación amistosa. Mateo se quedó boquiabierto, herido en su orgullo. ¿Por qué era tan fácil? ¿No debería Valentina estar destrozada por perder a un marido tan maravilloso como él? De acuerdo, dijo el mediador, pasando al tema más delicado. ¿Y en cuanto a la división de bienes y la pensión compensatoria? Mateo contuvo la respiración, preparado para estallar si Valentina mencionaba una gran suma. Estaba listo para gritar que la casa, el coche y todos los demás activos eran fruto de su sudor. No solicito ninguna división de bienes, respondió Valentina con calma. Su voz clara rompió el silencio de la sala. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. El empleado legal a su lado estaba tan sorprendido que dejó de tomar notas. Señora Gascón, ¿qué quiere decir?, preguntó el mediador para confirmar. No exijo nada del señor Herrero, dijo Valentina con claridad. Sus ojos miraron directamente a un Mateo atónito. Solo quiero que este proceso termine rápido. Que se dicte la sentencia, que el divorcio se haga efectivo y que cada uno pueda seguir con su vida. Eso es todo. Mateo sintió que algo iba mal. Era demasiado fácil. Un momento, interrumpió Mateo, con una mezcla de sospecha y confusión en la voz. ¿Lo dices en serio? ¿No pides tu parte de la casa, ni mis acciones de inversión? En la mente estrecha de Mateo, que Valentina no pidiera la división de bienes, significaba que reconocía que todos los activos eran propiedad exclusiva de él. Mateo pensó que había ganado por goleada, obtendría su libertad y, al mismo tiempo, se quedaría con toda la riqueza que habían disfrutado juntos. Valentina es una idiota, pensó. Valentina miró a su marido con una expresión indescifrable. Había compasión, pero estaba firmemente oculta tras un muro de determinación. Mateo, lo llamó en voz baja. Yo solo estoy devolviendo lo que nunca fue mío. Y estoy segura de que tú recibirás lo que te corresponde por derecho. Es justo, ¿no? Mateo no captó el doble sentido de esas palabras. Solo escuchó lo que quería oír. Valentina se rendía. Valentina perdía. Valentina se iba con las manos vacías. Bien, si eso es lo que quieres, exclamó Mateo rápidamente, temiendo que Valentina cambiara de opinión. Se volvió hacia el mediador con el rostro radiante. Señoría, mi esposa está de acuerdo. No hay disputa por los bienes. Por favor, agilice el proceso. La sesión de mediación terminó mucho antes de lo previsto. Cuando salieron de la sala, Mateo sentía que caminaba sobre las nubes. Se sentía como si acabara de ganar la lotería. La suegra los recibió en la puerta. ¿Qué ha pasado, Mateo? ¿Qué te ha pedido? ¿La casa? ¿El coche? Mateo se rió a carcajadas y rodeó los hombros de su madre. No ha pedido nada, mamá. Ha renunciado a todo. La casa está a salvo. Los activos están a salvo. La suegra abrió los ojos como platos de alegría y luego sonrió con burla hacia Valentina, que acababa de salir junto al abogado Rojas. Ja. Menos mal que sabe cuál es su lugar. Así debe ser. Ella no ha contribuido en nada. Mejor así, no tendremos que repartir nada con un parásito. Valentina se detuvo justo delante de ellos dos. El abogado Rojas estaba erguido detrás de ella, con un maletín que contenía los documentos originales de propiedad de los activos que Mateo aún desconocía. Enhorabuena, Mateo, señora, dijo Valentina suavemente. Han conseguido lo que querían. Su libertad. Por supuesto, respondió Mateo con arrogancia. Y no se te ocurra volver a mí cuando lo estés pasando mal ahí fuera. La puerta de mi casa está cerrada para ti. ¿Tu casa?, repitió Valentina en voz baja, casi en un susurro. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Bueno, ya veremos. Valentina asintió cortésmente y pasó de largo. Su espalda estaba recta. Sus pasos eran firmes. No miró atrás. Mateo observó la espalda de su exmujer con el ceño fruncido. Por un momento, una extraña punzada le recorrió el pecho, una sensación de inquietud que se colaba entre la euforia de la victoria. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza. Yo solo estoy devolviendo lo que nunca fue mío. Ah, da igual, murmuró Mateo, sacudiéndose el mal presentimiento. Su móvil sonó. Era un mensaje de Aitana. Cariño, ¿cómo ha ido? ¿Cena de celebración esta noche? La sonrisa de Mateo volvió a aparecer. Respondió inmediatamente. No tenía por qué preocuparse por la extraña actitud de Valentina.
Lo importante era que ahora era libre, rico y tenía una mujer que lo adoraba. No sabía que detrás de la sonrisa tranquila de Valentina, una tormenta masiva se estaba gestando, lista para barrer todas las fantasías que estaba construyendo. En el aparcamiento, Valentina se subió a su coche. El abogado Rojas se sentó en el asiento del copiloto. Ha interpretado su papel a la perfección ahí dentro, la elogió el abogado. ¿Realmente creen que ha renunciado a su derecho a la división de bienes? Dejémosles dormir tranquilos unos días, abogado, respondió Valentina mientras arrancaba el coche. No he solicitado la división de bienes porque no hay bienes gananciales. Todo es mío. Y para recuperar lo que es mío por derecho, no necesito el permiso de un juzgado. El coche de Valentina se alejó del edificio del juzgado, dejando atrás a Mateo y a su madre, que seguían riendo y charlando en el vestíbulo, celebrando el comienzo de su propia ruina. El primer mes después del divorcio fue como una segunda luna de miel para Mateo. Sin Valentina para regañarle, sin su mirada penetrante que parecía leerle la mente, Mateo se sentía el rey de su propio mundo. Era libre de llegar tarde a casa, de gastar dinero a espuertas en fiestas y de mimar a Aitana a su antojo. Pero la euforia no duró mucho. La realidad empezó a llamar a su puerta de forma brutal. Esa mañana en la oficina, el ambiente en la sala de juntas era gélido. Mateo estaba de pie frente a la pantalla del proyector, presentando la propuesta del proyecto más grande del año ante unos inversores extranjeros. Llevaba un traje nuevo y caro, y sonreía, convencido de que su aspecto era impecable. Como pueden ver en este gráfico, nuestro margen de beneficio aumentará un 30%, dijo Mateo con confianza mientras pulsaba el botón del puntero para cambiar de diapositiva. Silencio. No hubo los habituales asentimientos de aprobación ni murmullos de admiración. Uno de los inversores, un anciano de rostro severo, levantó la mano. Señor Herrero, interrumpió el inversor con voz fría, ¿podría explicar por qué los datos de la quinta diapositiva contradicen la conclusión de la última? Primero dice que los costes operativos se han reducido, pero en el desglose del presupuesto aparecen duplicados. ¿Qué clase de cálculo es este? Mateo se quedó sin palabras. Miró la pantalla, desconcertado. Los números bailaban ante sus ojos. En los últimos 5 años, nunca se había molestado en comprobar los detalles de las cifras. Solo le lanzaba a Valentina la idea general, y ella pasaba la noche investigando, corrigiendo fórmulas de Excel y asegurándose de que cada decimal fuera correcto. Valentina era su red de seguridad. Ahora, sin esa red, Mateo estaba en caída libre. Eso debe ser un error de transcripción de mi asistente, balbuceó Mateo, empezando a sudar frío. Lo corregiré de inmediato. No tenemos tiempo para esperar correcciones de aficionados, dijo el inversor, cerrando su carpeta bruscamente. Estoy decepcionado. La calidad de su trabajo ha caído en picado en el último mes. Cancelamos esta colaboración. Mateo se quedó paralizado mientras los inversores abandonaban la sala. Acababa de darse cuenta de que la mitad de los elogios de genio que había recibido eran, en realidad, para la mujer a la que había desechado. El caos no terminó ahí. A la hora del almuerzo, el móvil de Mateo sonó estridentemente. Mamá apareció en la pantalla. Mateo suspiró, esperando que no fuera otra queja. Diga mamá. Mateo, vas a matarme. Le asaltó el grito histérico de su madre. Se me acabaron las pastillas para el corazón y la diabetes desde ayer. ¿Por qué no ha llegado el pedido? Siento una opresión en el pecho. Mateo se masajeó las sienes doloridas. Pero, si normalmente la farmacia de siempre las envía automáticamente, usted solo tiene que recibirlas. La farmacia dice que el cargo fue rechazado, que la tarjeta de crédito que usábamos siempre ha sido cancelada. ¿Qué has hecho? ¿Tan descuidado eres con tus padres? Lo regañó su madre. Mateo estaba confundido. Ahora lo recordaba. Era Valentina quien había configurado una domiciliación bancaria con una tarjeta de crédito adicional para todas las necesidades médicas de su madre. Mateo ni siquiera sabía el nombre de la farmacia o qué medicamentos tomaba su madre. Vale. Luego le diré a Aitana que se encargue. Ahora estoy con un dolor de cabeza tremendo en el trabajo, prometió Mateo a la ligera, queriendo colgar. Esa noche, en el pequeño y desordenado apartamento de Aitana, lleno de ropa de marca recién comprada, Mateo pidió ayuda. Aitana estaba absorta pintándose las uñas en el sofá mientras veía la televisión. Aitana, ¿puedes pedir las medicinas de mi madre? Te hago una transferencia. No para de llamarme enfadada, le pidió Mateo mientras se aflojaba la corbata. Aitana no levantó la vista. Sus ojos seguían fijos en la uña de su dedo anular. Ay, cariño, ¿qué sé yo de medicinas para mayores? ¿Y si me equivoco? Además, es tu madre. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Soy tu futura esposa, no una cuidadora de una residencia.
La respuesta dejó a Mateo sin palabras. Antes, sin que él se lo pidiera, Valentina clasificaba las medicinas de su suegra en pastilleros diarios. Se aseguraba de que nunca se retrasaran y la acompañaba a las revisiones médicas, a pesar de las constantes críticas de la anciana. Ahora, Aitana, a quien su madre había elogiado como la nuera ideal, se negaba a mover un dedo. Pero Aitana, mi madre está enferma. Pues que coja un taxi y vaya ella misma al médico, cariño. Está demasiado consentida, cortó Aitana bruscamente. Ah, y por cierto, la tarjeta de crédito que me diste para los gastos se excedió el límite en el centro comercial cuando intenté comprar un bolso. ¿Sabes la vergüenza que pasé cuando la rechazaron en la caja? Mateo sentía que la cabeza le iba a estallar. Los cargos de esa tarjeta siempre se pagaban puntualmente cada mes porque Valentina gestionaba el flujo de caja. Ella sabía cuándo frenar y cuándo pagar. Mateo nunca se había dado cuenta de que su lujoso estilo de vida se mantenía gracias a la meticulosa gestión financiera de Valentina. Ahora, sin el freno de Valentina y solo con el acelerador a fondo de Aitana, las finanzas de Mateo empezaron a desangrarse. Lo miraré más tarde, respondió Mateo sin fuerzas. Caminó hacia el balcón del apartamento y encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Miró las luces de la ciudad de Madrid a lo lejos. Sintió un extraño vacío. Antes, se sentía atado por las reglas de Valentina. No compres esto. Ahorra para aquello. No olvides pagar el seguro. No olvides enviar las medicinas de tu madre. Ahora era libre de hacer lo que quisiera. Pero, ¿por qué su vida se estaba desmoronando? El pilar de su vida había sido arrancado, y el ostentoso edificio de su ego comenzaba a tambalearse violentamente con los vientos de la realidad. Mateo sacó su móvil y abrió la galería de fotos. Sus dedos dudaron, buscando una foto antigua, pero rápidamente recordó que había borrado todas las fotos de Valentina para complacer a Aitana. Ahora la pantalla estaba vacía, silenciosa, igual que la confusa emoción que le invadía. Ah, esto es solo una fase de transición, se consoló Mateo, negándose a admitir su estupidez. Mañana será mejor. Mañana me mudaré a mi gran casa y todo volverá a la normalidad. No sabía que el mañana que esperaba traería una tormenta mucho más grande que una presentación fallida o unas medicinas agotadas. Mañana era el día de la ejecución. El sol del sábado por la mañana brillaba con una intensidad que parecía querer avivar el entusiasmo de Mateo. Dentro de su sedán negro, las maletas y cajas llenaban el asiento trasero, obstruyendo la vista por el retrovisor. En el asiento del copiloto, Aitana se aplicaba un pintalabios rojo brillante, tarareando una canción de la radio. «Por fin nos vamos, cariño», dijo Aitana alegremente mientras cerraba su polvera. «No soporto más ese apartamento enano. Es estrecho. Huele a la comida de los vecinos y el ascensor es lentísimo. Por cierto, el dormitorio principal con ese vestidor enorme va a ser todo para mí. Tira toda la ropa que quede de esa tal Valentina». Mateo se rió a carcajadas y le dio una palmada juguetona en el muslo. «No te preocupes, nena. Ese chalet en La Moraleja es nuestro palacio. Puedes remodelarlo como quieras. ¿Quieres un estudio de yoga? Hecho. ¿Quieres pintar las paredes de rosa? Adelante. Ahora esa casa está 100% bajo mi control». El coche entró en la frondosa y exclusiva urbanización. Palmeras perfectamente alineadas les dieron la bienvenida. El pecho de Mateo se hinchó de orgullo. Este era su verdadero nivel de vida. No ese estudio agobiante. Se imaginó la cara del guardia de seguridad de la urbanización rindiéndole pleitesía, a los vecinos admirándole, y la vida de lujo de nuevo en sus manos. El coche se detuvo justo delante de una imponente verja de hierro negro. Detrás de ella, la lujosa casa de estilo mediterráneo se erigía sólida, silenciosa pero majestuosa. Mateo buscó en la guantera el mando a distancia de la puerta automática. Con un gesto despreocupado, pulsó el botón de «abrir». Silencio. La verja de hierro no se movió ni un centímetro. Mateo frunció el ceño. Volvió a pulsar el botón. Esta vez con más fuerza. Varias veces. Clic, clic. Seguía sin haber respuesta. «¿Qué pasa, cariño? ¿Se habrá quedado sin pilas?», preguntó Aitana con impaciencia. «Puede ser. O se ha ido la luz», murmuró Mateo. Abrió la puerta del coche y bajó. «Espera, la abriré manualmente». Mateo sacó la llave de repuesto del bolsillo de su pantalón. Se acercó a la cerradura de la pequeña puerta lateral. Confiado, introdujo la llave. Pero solo entró hasta la mitad. Mateo intentó forzarla, girándola a izquierda y derecha. Pero el metal estaba completamente atascado. La cerradura había sido cambiada. El sudor empezó a perlarle las sienes. La vaga inquietud que sintió en el juzgado ahora lo envolvía con más fuerza. «Señor Herrero». Una voz grave lo llamó desde atrás.
Mateo se giró. Allí estaba el señor García, el guardia de seguridad de la urbanización que llevaba 5 años trabajando allí, de pie con su uniforme y una expresión de apuro. Ah, señor García, ¿qué le pasa a esta puerta? Mi llave tampoco entra. Llame a un cerrajero, por favor. Necesito entrar. Tengo que trasladar la mudanza. Mateo dio la orden con su tono habitual de jefe. El señor García no se movió. Al contrario, lo miró con una mezcla de compasión y confusión. Disculpe, señor Herrero, ¿viene a instalarse? Pues claro. ¿Cree que he venido de picnic? Esta es mi casa, espetó Mateo, irritado por el calor. El señor García se rascó la cabeza bajo la gorra de su uniforme. Lo siento, señor, pero no puede entrar. Esta casa se vació hace 3 días. La nueva propietaria vino y cambió todas las cerraduras. El corazón de Mateo pareció detenerse por un segundo. ¿Nueva propietaria? ¿De qué habla? No bromee. Esta es mi casa y la de mi mujer. Bueno, mi exmujer. Sí, su exmujer, correcto, corrigió el señor García con cautela. La señora Gascón vendió esta casa la semana pasada, señor. Todos los papeles estaban a su nombre, así que el proceso fue muy rápido. La entrega de llaves se hizo ayer, y ahora la casa es propiedad del señor Morales, un empresario del sector energético. Aitana, que había bajado del coche al oír el alboroto, tenía el rostro enrojecido por el calor. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué tardas tanto? ¿Quién ha vendido la casa? Mateo retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le fallaban. Miró el imponente edificio que tenía delante. De repente, le pareció completamente ajeno. Ahora lo recordaba. Valentina había comprado la casa al contado antes de casarse. Mateo no había puesto ni un céntimo en ella, ni siquiera para la reparación del tejado del año pasado. Fue Valentina quien pagó, pero como habían vivido juntos todo ese tiempo, Mateo sentía que la casa era suya. La ilusión de propiedad era tan fuerte que había olvidado la realidad legal de los papeles. «No puede ser», susurró Mateo con voz temblorosa. «Valentina no puede vender esta casa sin mi permiso. Son bienes gananciales». «Lo siento, señor Herrero», le interrumpió el señor García, sacando una carpeta de plástico de la garita de seguridad al otro lado de la calle. La señora Gascón dejó un mensaje. Dijo que si usted venía y se enfadaba, que leyera esta copia de la escritura. Aquí se especifica claramente quién es la única propietaria. El señor García le tendió el documento. Mateo se lo arrebató bruscamente. Sus ojos recorrieron las letras. Era verdad. Nota simple registral. Titular del pleno dominio. Valentina Gascón. Fecha de adquisición. 3 meses antes de la fecha de su boda. Mateo arrugó el papel. Sus rodillas realmente cedieron. Se desplomó sobre el asfalto caliente, sin importarle ensuciar sus pantalones de traje. Su mundo se había venido abajo. Esta casa era el símbolo de su estatus. Sin ella, era solo un divorciado en paro tras el fracaso del proyecto de ayer, viviendo de prestado en el apartamento de alquiler de su amante. Entonces, ¿dónde están mis cosas?, gritó Mateo con frustración buscando a alguien con quien desquitarse. Mi ropa, mi colección de relojes, ese cuadro tan caro. El señor García señaló un rincón de la garita. Allí había 2 cajas de cartón selladas descuidadamente con cinta adhesiva. Eso es todo, señor. La señora Gascón empaquetó todos sus efectos personales. Dijo que lo único que era puramente suyo era eso. En cuanto al cuadro y los relojes. Ah, la señora Gascón dijo que como se compraron con su tarjeta de crédito y aún no se han terminado de pagar, se los ha quedado como parte de sus activos. Aitana soltó un grito histérico. ¿Qué? ¿Entonces no podemos vivir aquí? Cariño, ¿me has mentido? Dijiste que eras rico. Dijiste que esta casa era tuya. Mateo miró las 2 cajas viejas. 5 años de matrimonio, 5 años de convivencia, y lo único que era verdaderamente suyo eran 2 cajas con ropa vieja y trastos. El resto, el lujo, la comodidad, el estatus social, eran todo comodidades prestadas por Valentina, comodidades que ahora habían sido reclamadas por su dueña. «Cariño, contéstame, ¿dónde vamos a vivir? ¿El alquiler de mi apartamento vence la semana que viene?» Aitana sacudió a Mateo bruscamente por los hombros. Ya no había coquetería, solo el pánico de una mujer que había apostado por el caballo equivocado. Mateo no respondió, solo miraba la verja negra, firmemente cerrada. La casa se erigía arrogante, como si se burlara de su estupidez. Valentina no lo había echado a gritos, lo había echado con la ley y la lógica, de una manera irrefutable. Le había arrancado los cimientos de su vida, dejándolo completamente desnudo ante la cruda realidad. «Llévese las cajas, señor», dijo el señor García de forma educada pero firme, como si estuviera echando a un vendedor ambulante que obstruye el paso.
El nuevo propietario vendrá esta tarde. Por favor, no monte un escándalo en la puerta. El apartamento tipo estudio era ahora como una olla a presión a punto de estallar. El aire viciado se mezclaba con el olor a pomada analgésica y a restos de comida precocinada sin tirar. Las maletas y las cajas de cartón, los únicos bienes que quedaban de la lujosa vida en La Moraleja, ocupaban cada rincón libre, obligando a caminar de puntillas o a dar pequeños saltos. Sobre un fino colchón plegable en el salón, la suegra estaba sentada apoyada en la pared con cara de pocos amigos. Un pequeño ventilador zumbaba ruidoso frente a ella, intentando aliviar el sudor que le corría por el cuello. Pero era inútil. «¿Qué calor hace aquí?», se quejó la suegra con su habitual voz aguda. «Aitana, ¿no puedes comprar un aire acondicionado decente? Con este calor no puedo dormir. Me van a salir sarpullidos en la piel». Desde detrás de la puerta del baño entreabierta, apareció Aitana con una toalla en la cabeza. Su rostro ya no era dulce, como cuando conoció a la suegra. La irritación estaba claramente marcada en su frente. «Señora, por favor. Esto es un apartamento de alquiler, no un hotel de 5 estrellas», espetó Aitana sin rodeos. «Si quiere aire acondicionado y una cama cómoda, tiene que pagarlos. Dígale a su hijo que compre una casa otra vez. No se queje mientras vive de prestado en mi casa. Me está dando dolor de cabeza». La suegra se quedó boquiabierta. Se llevó la mano al pecho, escandalizada por ser reprendida por la mujer a la que una vez había alabado como la nuera ideal. «Oye, a mí no me hables así. Soy la madre de Mateo. Mateo es rico. Solo está pasando por un mal momento por culpa de esa exmujer manipuladora. No me faltes al respeto». «¿Rico?», se burló Aitana, tirando un bote de champú vacío a la basura. «Mire a su hijo. Tarjetas de crédito canceladas, saldo de la cuenta en mínimos. Resulta que el coche es de la empresa, así que pronto se lo quitarán. ¿Qué tiene de rico? Mucho ruido y pocas nueces». En un rincón de la habitación, Mateo estaba agachado, poniéndose los zapatos. Tenía la cabeza gacha, como si intentara aislarse de la pelea de las dos mujeres. Le dolía el pecho, no solo por las duras palabras de Aitana, sino por la verdad que contenían. Mateo acababa de darse cuenta de lo pobre que era sin la gestión financiera de Valentina. Su alto salario siempre se había esfumado en gastos de manutención y en pagos a plazos para mantener las apariencias. Mientras tanto, los ahorros y las inversiones eran el resultado de la hábil gestión de Valentina de sus propios bonus y de su herencia. «Mateo, ¿vas a quedarte ahí sin hacer nada mientras me insultan?», gritó la suegra, empezando a derramar lágrimas de cocodrilo. «Quiero irme a casa. No puedo vivir en este gallinero». Mateo suspiró profundamente y se levantó sin fuerzas. «Tenga paciencia, mamá. Buscaré un piso de alquiler más decente más tarde. Ahora tengo que ir a trabajar. Hoy tengo una evaluación con el vicepresidente. Rece para que me suban el sueldo y podamos mudarnos». Sin esperar respuesta ni besar la mano de su madre, Mateo cogió su maletín y huyó de aquel pequeño infierno. Pero la empresa, que hoy debía ser su refugio, se convirtió en el escenario de una masacre. Al llegar a su escritorio, Mateo descubrió que su acceso al ordenador estaba bloqueado. Un empleado de recursos humanos se le acercó con cara de póker y le pidió que fuera inmediatamente al despacho del director general. El mal presentimiento de Mateo volvió a agitarse. A lo largo del pasillo hacia el despacho, sintió las miradas extrañas de sus compañeros, murmullos que se detenían bruscamente a su paso. Dentro del despacho climatizado, el vicepresidente no le invitó a sentarse. Lanzó una carpeta roja sobre el escritorio. «Herrero, no me gustan los rodeos», dijo el vicepresidente con frialdad. «Estás despedido, con efecto inmediato». Las piernas de Mateo cedieron. «¿Qué? Pero señor, ¿por qué? He dedicado 5 años a esta empresa. El error de la presentación de ayer fue solo un fallo humano. Puedo arreglarlo». «No es solo la presentación», cortó el vicepresidente con firmeza. «Tu rendimiento en el último mes ha sido un desastre absoluto. Los informes financieros de los proyectos son un caos. Las estrategias de marketing no tienen sentido y has perdido a 2 de los mayores clientes de la empresa. Hemos hecho una auditoría interna y hemos descubierto algo interesante». El vicepresidente miró a Mateo con agudeza, una mirada que lo desarmó. «No eras tú quien creaba esas propuestas brillantes todo este tiempo, ¿verdad? Era tu mujer, la ex consultora de alto nivel, Valentina Gascón, quien hacía todo el trabajo entre bastidores. Reconocemos el estilo de escritura de la señora Gascón. Y en cuanto ella se fue, tu verdadera incompetencia salió a la luz. Eres solo una fachada vacía, Herrero». Mateo guardó silencio. Se le había trabado la lengua. Quería negarlo,
pero la verdad estaba desnuda ante él. Sin Valentina para corregir su trabajo a escondidas por la noche, sin Valentina para darle instrucciones antes de las reuniones, Mateo no era más que un empleado mediocre sin visión. Recoge tus cosas, devuelve las llaves del coche de empresa y el portátil ahora mismo. El equipo de seguridad te acompañará hasta la salida. 10 minutos después, Mateo estaba de pie en la acera frente al lujoso edificio de oficinas. En sus manos, una pequeña caja con una foto suya, una grapadora y una taza. En el bolsillo de su pantalón, solo una cartera con algo de cambio y una tarjeta de débito con un saldo que no llegaba para los gastos de una semana. El sedán negro que tanto presumía había sido llevado al garaje por un chofer de la empresa. El sol del mediodía le quemaba la piel sin piedad. Mateo miró la calle congestionada y ruidosa de Madrid. El sonido de los claxones entrelazados parecía burlarse de su destino. Recordó las palabras de su madre esa mañana. Mateo es rico. Mateo sonrió con amargura. Una risa que sonó patética en medio del bullicio. No era rico, no era grandioso. Era solo un hombre demasiado arrogante para admitir que la corona sobre su cabeza había sido colocada y mantenida por su esposa. Y ahora, sin esa corona, tenía que volver a ese pequeño apartamento. A enfrentarse a las facturas de alquiler atrasadas de Aitana y a las interminables quejas de su madre. Mateo buscó en su bolsillo y sacó el móvil. Se quedó mirando la pantalla negra durante mucho tiempo. Su pulgar temblaba sobre el nombre de contacto de Valentina, que había borrado pero cuyo número aún recordaba. Pero, ¿de qué serviría? El orgullo que le quedaba le prohibía pulsar el botón de llamada, o quizás era la vergüenza lo que le detenía. Mateo volvió a guardar el móvil. Hizo una seña a un autobús que pasaba y subió a aquel transporte público con paso pesado, codeándose con otros pasajeros sudorosos. La realidad ya no solo le mordía, sino que empezaba a devorar su vida. El cielo de Madrid esa noche estaba nublado, como si contuviera el peso de un agua a punto de caer, igual que la carga en el corazón de Mateo. En una tasca cutre de una calle ruidosa, llena de puestos ambulantes y olor a fritanga, Mateo estaba sentado mirando un plato de comida intacto. Frente a él, Aitana tecleaba en su móvil con cara de pocos amigos, y la suegra se secaba el sudor del cuello con una servilleta de papel fina y áspera. Esta era ahora su cena, de lujo, lejos de los restaurantes de 5 estrellas que Mateo solía presumir en las redes sociales. «Cariño, ¿de verdad vamos a comer solo esto?», rompió Aitana el silencio con una voz aguda que hizo que varios clientes se giraran. «Se me han acabado mis productos de cuidado de la piel. El alquiler del apartamento vence mañana, y tú me traes a este sitio grasiento. ¿Cuándo vas a encontrar otro trabajo?». Mateo suspiró profundamente, conteniendo la emoción que le subía a la garganta. «Ten paciencia, Aitana. Estoy enviando currículums por todas partes, pero es difícil encontrar un puesto directivo con mi antiguo sueldo. Solo un poco de paciencia». «¿Paciencia? Paciencia, paciencia, paciencia?» Estoy harta de oír esa palabra. Aitana tiró la cuchara sobre el plato de metal, haciendo un ruido estridente. «Salí contigo para mejorar mi vida, cariño, no para convertirme en una mendiga. Si hubiera sabido que te volverías tan pobre y te despedirían, nunca habría dejado a mi exnovio». «Aitana, cuida tus palabras», dijo finalmente la suegra, que hasta entonces había soportado la humillación en silencio. Su voz temblaba de una mezcla de ira y miedo. «Mateo está pasando por un momento difícil. Como su futura esposa, deberías apoyarlo, no hundirlo». Aitana se giró para mirar a la suegra con un desprecio que ya no ocultaba. «¿Futura esposa? Despierte, señora. ¿Quién querría casarse con un parado que además tiene una madre quejica a cuestas? ¿Sabe qué? Estoy harta. Que si un masajito, que si cómprame el pan. No soy su sirvienta». La suegra se quedó boquiabierta y empezó a llorar. Antes Valentina nunca me habló así. Valentina siempre». «Ahí está», interrumpió Aitana señalando a Mateo. «Valentina. Valentina. Valentina. ¿No te das cuenta ahora? La increíble era ella. No tú, cariño. Pensaba que eras rico por tu talento para los negocios. Resulta que solo eras un parásito pegado a un gran árbol. Cuando el árbol se fue, te marchitaste, cariño. Te secaste». La palabra parásito golpeó a Mateo más fuerte que una bofetada. Era la misma palabra que él solía usar en su mente para describir a Valentina. Que Valentina era una carga. Resulta que la carga era él. Aitana se levantó, cogiendo su bolso de diseño, el único lujo que quedaba del apogeo de Mateo. «Se acabó. Estoy harta de esta farsa. Rompemos esta noche. Saquen sus cosas de mi apartamento. Mañana viene mi nuevo novio y no quiero que vea basura en casa». «Aitana, espera. ¿Dónde vamos a dormir esta noche?». Mateo intentó cogerle la mano, pero ella la apartó bruscamente.
Duerman debajo de un puente o en una pensión, me da igual. Ya no es asunto mío. Aitana se fue, abriéndose paso entre la multitud del restaurante, dejando a Mateo y a su madre paralizados, bajo las miradas compasivas de la gente. La noche terminó con Mateo y su madre durmiendo en la habitación de una pensión estrecha y húmeda. La suegra lloró toda la noche, llamando a Valentina y lamentando su estupidez por haber desperdiciado una nuera tan buena por una víbora como Aitana. Mateo permaneció en silencio, mirando el techo mohoso de la habitación. El remordimiento le oprimía la garganta, haciéndole difícil respirar. A la mañana siguiente, con el poco dinero que le quedaba, Mateo fue directamente al edificio de oficinas donde Valentina solía trabajar. Tenía que verla, tenía que disculparse. Estaba seguro de que ella todavía sentiría algo. No podría abandonar a su suegra en ese estado. Valentina los ayudaría. Al menos les ofrecería un lugar donde quedarse temporalmente. Con la ropa arrugada del día anterior, Mateo se acercó al mostrador de recepción del imponente vestíbulo del edificio. Disculpe, me gustaría ver a la directora Valentina Gascón. Soy su marido. Bueno, su exmarido, dijo Mateo con voz quebrada. La recepcionista frunció el ceño y tecleó algo en su ordenador. ¿Se refiere a la directora Gascón de la consultora de la planta 15? No. Sí, esa es. ¿Sigue trabajando aquí? Preguntó Mateo esperanzado. La recepcionista negó lentamente con la cabeza. Lo siento, señor. La directora Gascón dejó la empresa hace 3 semanas. Ya no trabaja aquí. ¿Qué se fue? ¿A dónde se ha trasladado? ¿Sabe su nueva dirección? Por favor. Es una emergencia. Insistió Mateo con urgencia. Lo siento, señor. Esa información es confidencial. Pero por lo que oí en la oficina, la directora Gascón fue fichada por una multinacional y la han destinado a su sede europea. Ya se ha mudado al extranjero, señor. Oí que vendió todas sus propiedades en Madrid. El mundo de Mateo se derrumbó por segunda vez. Traslado al extranjero, Europa. Eso significaba que Valentina realmente había borrado todo rastro de su pasado. No solo se había alejado, había desaparecido. Había volado tan alto que Mateo, ahora arrastrándose por el suelo, nunca podría alcanzarla. Mateo sacó su móvil y, por 100ª vez, volvió a llamar al número de Valentina. El número que ha marcado no existe o está apagado. The number you are calling is not active. La voz de la operadora sonó como una sentencia de muerte. Mateo dejó caer la mano a su costado. El móvil se le escapó de los dedos y cayó al frío suelo de mármol, agrietándose como su corazón. En medio de la gente trajeada que pasaba a toda prisa, gente que una vez estuvo a su nivel, Mateo se quedó de pie como una estatua. Estaba solo, verdaderamente solo, sin una esposa que resolviera sus problemas, sin una amante que lo elogiara, sin orgullo. El rostro tranquilo de Valentina cuando le entregó los papeles del divorcio volvió a su mente. Yo solo estoy devolviendo lo que nunca fue mío. Ahora Mateo lo entendía completamente. Valentina no lo castigó con ira. Lo castigó con su ausencia. Y la ausencia de Valentina era el infierno más silencioso y doloroso. Ha pasado un año. La rueda de la vida no solo ha girado, sino que parece haber aplastado a Mateo hasta dejarlo al nivel del suelo. En el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas en el corazón de Madrid, un hombre con uniforme de limpiador se afana en fregar un suelo de mármol ya reluciente. El hombre está delgado, su piel curtida por el sol, su rostro mucho más envejecido que sus 30 y pocos años. Es Mateo, el hombre que hace un año entraba con orgullo por ese mismo edificio como cliente, vestido con trajes caros, ahora ha vuelto como un sirviente para limpiar las huellas de los clientes. «Oye, date prisa. Van a pasar los clientes VIP de Europa», le espetó el supervisor, señalando su reloj. «No quiero ver ni una mota de polvo». Mateo asintió sin fuerzas y aceleró el movimiento de sus manos sobre la mopa. Le dolía la espalda. En un cuarto alquilado en las afueras de la ciudad, su madre yacía paralizada, postrada en cama desde que sufrió un derrame cerebral hace 6 meses. El estrés de las deudas y la vida dura habían sido la causa. El sueldo de Mateo se iba íntegramente en pañales para adultos y medicinas baratas de la farmacia. Ya no había lujos, solo el remordimiento, que se había convertido en su desayuno diario. De repente el ambiente del vestíbulo se volvió agitado. Varios guardaespaldas corpulentos abrieron paso. Las puertas de cristal automáticas se abrieron de par en par. Un sedán limusina negro se detuvo justo delante de la entrada. Mateo, como era el procedimiento, inclinó la cabeza y se retiró detrás de una gran columna para dejar paso a los dignatarios que entraban. Pero la curiosidad le hizo mirar. ¿Quién sería el cliente tan importante que hasta el director del hotel había salido a recibirlo personalmente?
La puerta del coche se abrió. Una pierna esbelta con un tacón alto descendió. Le siguió la figura de una mujer con un elegante traje de chaqueta de color marfil. Llevaba el pelo corto, un corte bob que le daba un aire fresco, moderno y autoritario. El corazón de Mateo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Era Valentina, pero no la Valentina que él conocía. Esta Valentina brillaba. El aura de su éxito era deslumbrante. Ya no había mirada cansada ni ropa de estar por casa. Valentina caminaba con la barbilla alta, rodeada de varios hombres occidentales que parecían escuchar atentamente cada una de sus palabras. Señora Gascón, la propuesta de fusión fue simplemente brillante. La elogió uno de los extranjeros en inglés. Valentina sonrió. Una sonrisa libre, segura, bellísima. Gracias. Confío en que esta asociación aportará un gran valor a ambas empresas, respondió con fluidez. Su voz era firme pero elegante. Mateo temblaba. Quería gritar. Quería correr a través de la seguridad y arrodillarse a los pies de Valentina. Quería decirle que lo sentía, que su madre estaba enferma, que su vida estaba destrozada. La palabra Valentina estaba en la punta de su lengua, pero se quedó atascada en su garganta. Se vio reflejado en el cristal de la columna, un limpiador lamentable, sudoroso y patético. Y luego vio a Valentina, a apenas 5 metros de distancia. La distancia física era corta, pero la distancia del destino entre ellos se había extendido como un océano. Valentina pasó junto a la columna donde se escondía Mateo. Un suave aroma de perfume caro flotó a su paso. Mateo contuvo la respiración, esperando que ella se girara, que lo viera, que quedara algún recuerdo de él en su corazón. Pero Valentina siguió caminando hacia adelante. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, en su brillante futuro. Ni siquiera miró hacia el rincón donde se encontraban las personas pequeñas. Para Valentina, ese amargo pasado había sido enterrado profundamente junto con viejos papeles. Mateo ya no era alguien a quien necesitara odiar o extrañar. Mateo era un extraño irrelevante en la nueva narrativa de su vida. El grupo pasó, subió a un ascensor VIP y desapareció tras las puertas metálicas que se cerraron con firmeza. Mateo se dejó caer, apoyándose en la fría columna. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas curtidas. Se dio cuenta de que este era su castigo más severo. Valentina no lo destruyó con insultos ni con venganza física. Lo destruyó siendo feliz sin él. Valentina demostró que podía volar alto sin Mateo. Por el contrario, sin Valentina, Mateo no era más que polvo arrastrado por el viento. Oye, no te quedes ahí parado. Sigue trabajando. El grito del supervisor devolvió a Mateo a la realidad. Mateo se secó las lágrimas bruscamente. Volvió a coger el mango de la mopa, agachó la cabeza y continuó con su trabajo, limpiando el suelo por el que habían pasado los triunfadores. En su corazón, sabía que la imagen de la radiante Valentina que acababa de ver lo perseguiría por el resto de su vida, un monumento a su mayor fracaso, no haber sabido reconocer quién era el diamante y quién el guijarro en su vida.